Dios. Ya en algunas oportunidades estuvimos hablando sobre el reino de Dios. Cuando nuestro amigo y apóstol Maximiliano Barrios estuvo, él trajo el tema de establecer el reino de Dios, ¿no? Sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Y nos dio una mirada diferente de que por ahí de la que de pronto nosotros podíamos llegar a tener. Por eso le invito de que usted esté buscando en su Biblia el libro de Lucas, capítulo 11, versículo del 2 al 4. Amén. Como les dije, vamos a estar hablando de establecer el reino de Dios. Acá podemos ver que me dice amén cuando usted lo tenga en su capítulo 11, versículo del 2 al 4. Acá podemos ver que estaba sucediendo de que Jesús estaba orando en un lugar y que cuando terminó, uno de sus discípulos le pidió al Señor que le enseñara a orar. Como también así Juan le enseñó a sus discípulos. Y él les dijo ahí en Lucas capítulo 11, versículo del 2 al 4. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor en esta oración hizo como una oración ejemplificadora, donde podíamos ver que cada parte o cada frase de esta oración estaba determinada a una situación, ¿no? Nos pedía que pudiera perdonarnos, así como nosotros perdonamos a los que nos dañan o a los que nos lastiman. Nos pide le pedimos al Señor en esta oración también de que no podamos caer en tentación, ¿no? Que nos libre del mal. Y así, ¿no? Y también, bueno, de que nos dé el pan de cada día, que nos dé el sustento diario, ¿no? Pero lo más importante de esta oración que en esta noche quiero rescatar para poder predicar sobre esta palabra es que el Señor nos ha mostrado que la iglesia es llamada a establecer el reino de Dios en la tierra, porque dice: venga a nosotros tu reino. El reino de Dios se establece cuando cada cristiano toma la responsabilidad de ser un embajador de Cristo. Ser embajador es ser representante de Cristo en la tierra. En el principio, Dios ya había establecido su reino en la tierra a través del hombre. Vamos a ver ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 28. Ahí podemos ver en ese capítulo, en ese versículo y en ese capítulo y en ese libro, ¿no? Que Dios había establecido el reino de Dios a través del hombre. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Podemos ver que Dios le había dado señorío, le había dado dominio al hombre sobre la tierra. Pero ¿qué pasó? Sucedió que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, el hombre perdió la autoridad que Dios le había dado. Y esta autoridad, ahí enseguida, el enemigo la tomó. Y es por eso que hoy existe, aún hoy, una lucha espiritual, ¿no? Entre
Satanás y el Hijo del Hombre, entre el ser humano y el mismo diablo, ¿no? Podemos ver que esto también está afirmado con la palabra. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Podemos ver que en realidad hay una lucha espiritual, que es real. Muchas veces la gente, cuando uno le habla, no quiere creer de que hay dos reinos que están manifestados, ¿no? Un reino del bien y un reino del mal. ¿Cuántas veces le habrá pasado a usted que cuando usted le habla a la gente del diablo, dice, no, pero está loca, el diablo no existe? Yo creo que es la mejor mentira que el diablo inventó, hacer creer que él no existe. Pero los que conocemos a Dios sabemos que hay una lucha espiritual, que hay dos reinos, ¿no? Y que hay únicamente esos dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y que cuando el reino de Dios se manifiesta en un lugar, el otro reino se tiene que ir. Amén. Por eso es que en los primeros años de la iglesia se reunían en casas porque habían entendido el mandato de Jesús, porque el reino debe ser establecido primeramente en el interior, o sea, primeramente en nosotros mismos, en nuestras casas, y luego ser manifiesto a otros. Por eso tenemos que saber en esta noche, y nos tiene que quedar bien en claro, que el gobierno de Dios debe establecerse primero en nuestros corazones. Amén. Quizás muchas veces nos hemos preguntado, quizás en esta noche te estás preguntando, ¿cómo establezco el reino de Dios? ¿Cómo hago para establecer el reino de Dios? El reino de Dios se establece trayendo la presencia de Dios primeramente a tu vida, y esto es lo que vos haces cuando recibís a Cristo como tu Señor y Salvador. Traes la presencia de Dios a tu vida, luego a tu hogar, y así a cada área en la que te moves, en tu colegio, en tu trabajo, ¿no? En tu ciudad. Y podemos ver que también hay un ejemplo en la Biblia. Le invito a que ustedes busquen Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 10 al 12. Amén. Ahí podemos ver qué es lo que sucede cuando nosotros llevamos la presencia de Dios a nuestro hogar. ¿Me dice amén cuando tenga la palabra? Dije Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 10 al 12. Dice la palabra, de modo que David no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca de Jehová, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom, el geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, el geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y cuando le avisó al rey David, al rey David, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Fue David y trasladó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Acá podemos ver en esta palabra, ¿no?, que el arca había sido dejada en una casa de otra persona. David no la había llevado en primer lugar hasta la ciudad, hasta su propia casa. Y esta casa donde había quedado había sido bendecida, la persona había sido bendecida a causa de que el arca estaba en esta casa.
O sea, la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y es por eso que cuando nosotros establecemos la presencia de Dios en nuestro hogar, podemos empezar a ver las bendiciones espirituales, las bendiciones en la economía, en la sanidad, en todas las áreas de nuestra vida. Porque el gobierno de Dios no es, solamente contra la enfermedad. Mucha gente cree que Dios solamente puede sanar. ¿Le ha pasado quizá a usted que a lo mejor ha ido a alguna iglesia o a alguna reunión cuando empezó a conocer al Señor y todo el mundo va a la iglesia en busca de sanidad? Pero Dios tiene que ver también con otras cosas. Dios tiene que ver con toda nuestra vida. Entonces tenemos que saber que la presencia de Dios abre todas las puertas, abre las cárceles espirituales. La presencia de Dios nos limpia, nos libera, nos sana. Eso es lo que la presencia de Dios hace, ¿no? Y tenemos que saber que también la presencia de Dios, cuando está establecida en nuestra vida, en nuestra familia, comienza a aparecer los frutos del Espíritu. Comenzamos a ver que hay amor, hay gozo, hay paciencia, ¿no? Y se empieza a retirar lo que era la tristeza, la amargura, la contienda, ¿no? Que esas son las manifestaciones del otro gobierno, del gobierno de Satanás, que quizás gobernaba nuestra vida anteriormente, porque estábamos presos del dolor, de la tristeza, de la angustia, en pobreza, pero cuando venimos a Cristo, nuestra vida es transformada. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros empezamos a establecer el reino de Dios. También cuando empezamos a establecer el reino de Dios, podemos ver o hemos escuchado, ¿no?, que se habla de poder conquistar o poseer la tierra. Es un tema que está muy de moda hoy. Pero, ¿qué significa realmente poseer la tierra? No es ir a comprar un terreno, porque dice la palabra de Dios que las cosas materiales son solo añadiduras. Jesús claramente nos exhortó, ¿no?, a no acumular tesoros en la tierra, sino a tratar de establecer el gobierno de Dios. O sea, a mirar las cosas de arriba, a pensar en las cosas espirituales. Y es importante saber, ¿no?, que para poder establecer el reino de Dios no solo significa venir a la iglesia, aceptar a Cristo, venir el domingo y escuchar la prédica. No solamente significa estar en la adoración y en la alabanza, sino es 24 horas, es permanente, es en todo lugar, en el trabajo, como decíamos, en la escuela, en la casa, en todos los ámbitos de nuestra vida. El reino se comienza a establecer en nosotros mismos. Se establece cuando yo echo fuera de mi vida toda la amargura, toda la tristeza. Y no solo esto, sino cuando le pregunto al Espíritu Santo, ¿por qué estoy en esta situación? Y muchas veces es algo que no tenemos en cuenta, ¿no? O sea, aceptamos a Cristo y seguimos viviendo como nos parece. O pensamos que está bien lo que estamos haciendo. Y nos falta la práctica de que al haber aceptado a Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros, empezar a orar y a pedir al Espíritu Santo que nos diga cómo y qué cosas son las que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo debemos moverme en cada situación de nuestra vida, ¿no? Es importante que yo pueda tener una relación íntima y muy fluida con el Espíritu Santo.
que yo pueda hablar con el Espíritu Santo y sacar de mí y decirle, Señor, ¿por qué estoy amargado? Señor, Espíritu Santo, ¿por qué esto me está angustiando? ¿Qué es lo que me angustia? ¿Por qué como dice la palabra, por qué te abates, alma mía? Que podamos, tener un diálogo con el Espíritu Santo para que nos redarguya y nos lleve a toda verdad. Muchas veces podemos haber fallado en alcanzar una meta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido un proyecto, un sueño y no lo hemos podido alcanzar? Entonces, Satanás empieza a ministrarte con sus mentiras y a presentar, y empezamos a prestarle atención, ¿no? Empieza a hablarnos, y no, viste, esto no era así, viste, tanto que querías esto, mirá, ahora no lo vas a poder hacer, por esto, por aquello, por acá, porque mirá, porque no podés, porque no servís, porque no te va a alcanzar, porque no estás capacitado, ¿no? Y nosotros comenzamos a prestarle atención. Y esto nos turba, nos pone en una situación de duda, ¿no? Y eso hace que nosotros no podamos entrar en la presencia de Dios. Y ahí es donde nuestro corazón comienza a llenarse de tristeza, comienza a llenarse de amargura. Mire, hasta tal punto que a veces nos influye en nuestro sistema inmunológico, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos enfermado? ¿Cuánta gente podemos ver hoy enferma de estrés, de depresión? Y comienza a debilitarse nuestro cuerpo, ¿no? Pero acá es donde tenemos que empezar a plantearnos, ¿cómo puedo yo tomar dominio de algo más si primero no puedo tomar dominio de mi propio corazón? Entonces, esta es una noche donde debemos reflexionar, ¿no? ¿Cuánto está establecido el reino de Dios en nuestra vida? Es importante saber también que el enemigo no puede detener la obra de Dios. La palabra en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es decir, que las puertas del infierno no pueden soportar ni la fuerza ni la unción que existe en la presencia de Dios. ¿Que va a tratar de hacernos caer? Sí, ese es su trabajo, el hacernos dudar, ¿no? Por eso dice que tira los dardos, ¿no? Dice también por ahí, en alguna parte de la Biblia da una descripción, el lazo del cazador. Nos quiere enlazar, nos quiere hacer tropezar, nos quiere hacer, dudar de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero tenemos que saber, iglesia, que entraremos en una lucha, ¿no? Y que el enemigo quiere tomar posesión, ¿no? Pero que nosotros, ayudados de la presencia del Espíritu Santo, no le vamos a dar lugar, no le tenemos que dar el lugar, ¿no? La iglesia entrará al reino del enemigo y tomará posesión de lo que el enemigo le robó cuando esté en la presencia de Dios. Por eso es importante saber entrar en la presencia de Dios. Miren, el avance del reino está declarado en la palabra. Vemos en Mateo 11:12, ¿no? Ahí habla de que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Otras traducciones dice
que se entra en el reino de Dios con fuerza, o el reino de Dios logra su avance violentamente. El reino de los cielos crece en las manos de los cristianos agresivos, los cuales le creen a Dios por grandes cosas. Cuando hablo de la violencia, en este caso no hablo de la violencia de golpe ni de la violencia verbal. Hablo de ser violento en la lucha espiritual. Es en creer donde no hay. Es donde ahí hacemos acrecentar nuestra fe. Aun cuando esté todo imposible, aun cuando el diagnóstico médico diga que es irreversible, nosotros declaramos la palabra y le creemos a Dios, declarando que es Él quien tiene la última palabra. Amén. Eso son los verdaderos cristianos, aquellos que representan a Dios en la tierra, como habíamos dicho. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, si lo quiere buscar, capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo del 17 al 20. Ahí dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¡Wow! Qué importante, ¿no? Porque acá el Señor le declaraba que le había dado potestad para ordenarle al enemigo soltar lo que el enemigo quería robar, para sanar, para liberar. Pero le dijo, aparte de regocijarse de eso, más deben regocijarse porque su nombre está escrito en los cielos. Y dice que se asombraron, ¿no? Porque aún los demonios se les sujetaban. Que dice que también que cuando Pablo llegó a Filipo fue muy impresionante lo que sucedió. Ahí dice que el demonio de Pitón que ataba a esa muchacha adivina del lugar fue usado para ayudar a Pablo en la proclamación del reino de Dios. Esto es un claro ejemplo de cómo la manifestación del reino de Dios en nosotros hace que los demonios se sujeten. Por eso es que nosotros debemos afirmarnos en Cristo. Debemos afirmar la presencia de Dios en nuestra vida para saber que tenemos poder y autoridad para revertir cualquier situación, cualquiera, en el nombre de Jesús. Vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 16, también en capítulo 16, versículos 16 y 17, dice: aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Podemos ver, ¿no?, en este versículo cómo los demonios reconocen la autoridad de Dios en nuestra vida. Que no es nomás que nosotros lo creamos. Que cuando realmente estamos en la presencia de Dios, estamos llenos de la unción de Dios, los mismos demonios dice que reconocen, ¿no?, que somos siervos del Dios Altísimo. Jesús les dijo que el verdadero motivo para regocijarse no era el que los demonios se sujetaran, sino
que que sus nombres estuvieran escritos en los cielos. Y dice ahí en una parte del versículo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en el original la idea no es que lo vio caer cuando fue destronado del cielo o expulsado del Edén, sino en el momento en que los 70 iban por cada casa estableciendo el reino de Dios, llevando paz, orando, sanando, cuando estaban realmente actuando como hijos de Dios. Entonces iban derribando a Satanás al suelo, a Satanás y a su reino, a Satanás y a toda su sarta de servidores, ¿no? Dice que los iban derribando porque entraban en una casa, sanaban a los enfermos. Entonces el espíritu de enfermedad tenía que salir de esa casa y era establecido el Espíritu Santo de Dios en ese lugar. Podemos ver que Satanás pierde altura cuando saca la amargura de nuestro corazón. Satanás pierde altura cuando yo echo fuera la incredulidad de mi vida, cuando establezco el gobierno de Dios en mi propia vida, en mi casa, en el trabajo, cuando empiezo realmente a discernir entre el bien y el mal. La verdadera razón para el gozo es que nuestros nombres estén escritos en los cielos. El cielo se regocija cuando comprendemos quiénes somos, cuando reconocemos nuestra identidad, cuando reconocemos nuestra filiación con el Padre. En el libro de Lucas, en el capítulo 10:21, dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Una palabra que había sido escondido para aquellos que eran estudiosos de la palabra, que no pudieron ver al Hijo de Dios caminar sobre la tierra, no pudieron reconocer que el Mesías había venido, pero fue, dice, revelado a los niños, y no habla de criaturas, sino a la gente, al que se había vuelto como niño, aquel que había abierto su corazón. Tenemos autoridad como hijos de Dios. Y comprender esta verdad cambia todo. Cambia hasta nuestra manera de orar. Es lo que en esta noche tenés que recibir de parte de Dios. Esta es la palabra que el Señor ha traído en esta noche. Tenés que entender que tenés autoridad como hijo de Dios. Y que tu manera de orar también tiene que cambiar. Por ejemplo, la próxima vez que tengas que orar por un enfermo, no estés orando: Dios, sanalo, por favor. Porque Dios es sanador. Y no tenemos que convencerlo de lo que Él ya está convencido, de lo que Él ya sabe, sino que tenemos que tomar autoridad y ordenarle a la enfermedad que salga en el nombre de Jesús. Y ahí es donde cambia, ¿no? Cuando nosotros declaramos la palabra, cuando soltamos la palabra con autoridad. El enemigo tiene que soltar aquello que tiene tomado de nuestras vidas, ya sea en la salud, ya sea en la economía. Podemos ordenar que se vaya toda la manifestación de Satanás en nuestras vidas y en nuestra familia. ¿Cuántas veces
Y lo hablo en el ejemplo propio. ¿Cuántas veces oraba el Señor? Oro hasta este tiempo, hasta que pude entender esta palabra. Oraba, ¿no? Clamando por mis hijos. Ay, Señor, que vuelvan a tus pies. Hoy entiendo que tengo que declarar la palabra. Tengo que ordenarle al enemigo que lo suelte en el nombre de Jesús. Tengo que reclamar las promesas de Dios, las promesas que están en la palabra. Es tiempo de que empecemos a cambiar nuestra manera de orar, que empecemos a tomar autoridad. El que tiene, dice, dominio de su corazón es el que camina como hijo. Es el hijo que tiene identidad en Cristo. Es el tiempo, hermano, en el que nosotros podamos caminar como hijos, teniendo dominio de nuestro corazón. Pero nunca debemos olvidar que el reino de Dios se establece en el corazón de los hijos y de las hijas. Para poder ser hijo, debemos tener arrepentimiento, debemos haberlo confesado con nuestra boca, aceptarlo en nuestro corazón y salir de todas aquellas cosas en las que antes vivíamos. Porque el reino de los cielos es arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar de mentalidad, cambiar nuestra manera de pensar. No sirve de nada pedir perdón, arrodillarnos, llorar y seguir viviendo como vivíamos, o volver a vivir en el pecado en el que vivíamos. Es importante el cambio de mentalidad, el cambio en nuestra manera de pensar. Dice que Jesús envió a los 70 a las ciudades y a las aldeas. Dice que los designó. Y es el tiempo en el que el Señor está llamando a trabajar a sus hijos. Y en esta noche es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Estamos listos para recibir orden del reino? ¿Cuántos en este lugar, en esta noche, pueden decir, estoy lista para recibir orden del reino? Dice que les dijo, salid. Pero no se quedó ahí, sino que también dijo, anunciad el reino de Dios, sanad a los enfermos y limpiad a los leprosos. Hoy en día casi no existe la lepra, o lo poco que pueda haber debe tener cura, pero hay muchas enfermedades, ¿no?, que no tienen hoy cura. Hoy podemos hablar de un HIV o de gente perdida en las adicciones, ¿no? Que podamos entonces anunciar el reino de Dios, sanar a los enfermos y limpiar, como dice la palabra, a los leprosos. Y por encima de todo esto les dijo, resucitar a los muertos. Y usted me dirá, pero que me voy a ir a la sala de funerales a orar a los que están muertos. No, pero quizá usted, no sé, ve un accidente y puede pararse en ese lugar, ¿no? Y usted es un hijo de Dios, tiene autoridad. Puede pararse y preguntar, ¿hay alguien que necesite oración? O quizás pueda arrimarse y decir en esta hora, Señor, reprendo todo espíritu de muerte sobre la persona ya accidentada. Quizás el Señor lo puso en esa situación
para guardar la vida de esa persona a través de una oración. Usted pueda declarar una palabra. Amén. El reino de Dios es para todos. No hace falta que esté dándole explicaciones a los que están ahí en que creen o en lo que predican. Basta con que pueda preguntar si puedo orar por ellos. ¿Sabe? Una noche tuve una situación de ese tipo. Había salido a hacer un mandado, era nochecita ya, estaba oscuro el invierno y lloviznaba. Y salgo de la carnicería en moto y cuando voy llegando a media cuadra antes de la calle que cruza por el frente, que es una avenida, pasa una moto pero de una velocidad tremenda. Cuando yo llego a la esquina que doblo, hago 2 cuadras y había un semáforo. Paro en el semáforo y veía como a 2 cuadras de diferencia, veía luces, veía gente, ¿no? Yo digo que estarán los inspectores municipales, pensaba entre mí, estarán parando la gente. Luego no creo, porque era tarde, frío, no había como mucha gente en la calle. Y bueno, y me fui acercando. Cuando llego a ese lugar, había un auto en la mitad de la calle, había un camión parado contra el cordón, un auto así en la mitad de la calle, y una moto, la moto que había pasado a alta velocidad, que estaba metida abajo del camión. Y fue tremendo, mire hermano, fue una sensación tremenda porque en ese tiempo yo estaba congregándome y paro y justo había llegado un policía que estaba recién llamando a la ambulancia como si nada y me acerco y veo a este joven tendido en el piso, el casco había volado por ahí, un charco tremendo de sangre, y lo único que atiné fue estirar mi mano y empecé a orar y empecé a reprender todo espíritu de muerte, lo cubrí con la sangre de Cristo y fue una situación tremenda porque empezó a llegar gente y todos me miraban como diciendo ¿qué le pasa a esta? Que será familiar. Y por eso se acerca una persona y me dice ¿usted es familiar? No. Y me dice como dice, lo vi que estaba ahí, dice, pensé que era familiar. No, le digo, no lo conozco, no sé ni siquiera quién es. Y bueno, llegó la ambulancia y cuando lo cargaron en la ambulancia recién me fui para casa y llego y le digo, entré a casa y le llamo a Roberto, le digo a mi esposo, vení Roberto, le digo, vení que quiero que estemos orando, le vamos a orar. Y me mira porque, o sea, vení de la calle, vení, vamos a orar, y como no entendía a lo que iba. Y bueno, entra a la habitación y ahí fue donde le íbamos a orar porque vengo de ver un accidente y había un chico y podía haber sido uno de mis hijos porque era un pibe jovencito y la verdad que ahí fue donde solté el llanto y nos pusimos a clamar por la vida de este joven que ni siquiera sabíamos quién era. Y después que terminamos de orar, le digo a Roberto, anda hasta el hospital, anda a ver qué pasó, cuál es la situación. Bueno, y fue Roberto y bueno, estaba en terapia y bueno, a las pocas semanas después nos enteramos que esta persona murió. Pero qué tremendo, ¿no? Que podamos a veces encontrarnos en una situación de esa. Por eso que digo que podamos, como hijos de Dios, en una situación extrema, ya sea un accidente, ya sea quizás vamos a un lugar y hay una persona enferma, y que podamos poner sobre la mano sobre esta persona, ¿no? Y tomar autoridad y declarar la palabra, declarar sanidad sobre las personas. A veces quizás no nos animamos porque el pudor, porque la vergüenza, porque el que dirán, pero tenemos que empezar a determinarnos. Amén. Porque el reino de Dios es para todos, como dije. Y como dije, no hace falta que estemos dando explicaciones, no porque yo soy pastor, o porque yo soy la líder de oración, no hace falta, no hace falta. Yo en ese momento, cuando ocurrió, hace más de 6 años esto, no tenía ningún ministerio, no era nadie, digamos, con autoridad para los hombres, como podríamos decir, pero
fue lo que sintió mi espíritu en ese momento de ponerme a orar y bueno, y que el Señor hiciera su voluntad sobre la vida de esa persona, ¿no? Es importante que nosotros podamos establecer el reino de Dios en la tierra. Es lo que Dios anhela, establecer el reino de Dios en la tierra. Y Él lo va a hacer a través de cada uno de nosotros, de cada cristiano. También debería anhelar que podamos extender el reino de Dios, ¿no? Y bueno, y que esta noche usted, hermano, pueda entender que debe dejarse usar por Dios. Comenzando a poner en primer lugar su vida en la presencia de Dios, después con su familia, comenzar a reunirse, a tener un momento quizás de poder hablar del Señor, quizás le pase como a mí, que por ahí cuando le empiezo a hablar a mis hijos se levantan y se van, o me escuchan, pero bueno, usted sabe que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y además que usted va a dar cuenta, ¿no? Porque el día de mañana cuando esté en la presencia de Dios y el Señor le diga, ¿por qué no le hablaste? Cuando venga el vecino, no sé, quizá vio que usted sale a comprar y de pronto la vecina se encuentra y empieza a decir, sí, porque resulta que me pasó esto, me pasa lo otro, me duele acá, me duele allá. Y que usted pueda hablarle del reino de Dios, pueda hacerle conocer la verdad que usted conoció un día y que pueda hacerla a través suyo. Y esto es importante porque fíjense que he conocido muchos que dicen que son cristianos y usted le dice, hola, ¿cómo te va? Ay, acá estoy, que resulta que la plata no me alcanza y que vos sabés que no sé si mi marido no me engaña y los chicos que no los puedo manejar y que no tengo que ponerme o sea, es una catarata de problemas y de situaciones. Yo entiendo que las situaciones están, pero nosotros debemos hablar bendición, debemos declarar bendición, debemos ser positivos. Entonces que aunque vivamos todas estas situaciones, no darle lugar al enemigo a que se entronice en nuestra vida a través de nuestros labios, declarando cosas de tristeza, de angustia, de enfermedad. Que entonces usted salga afuera y la vecina diga, hola, buen día, está barriendo la vereda ahí, ¿cómo le va? Ay, sí, que la plata no me... Pero no se haga problema, mire, ore porque Dios provee. La Biblia dice, no he visto justo desamparado y así. Y le empieza a inyectar al vecino. El vecino dice, pero esta mujer, que le va bien en la vida, su vida es color de rosa. Y era una amiga mía. Claro, porque vos me hablás, dice, sentada en tu silla divina que te regalaron tus hijos y tu vida es color de rosa. Y yo dije, mi vida no es color de rosa, pero tengo a Cristo en mi vida. Entonces tengo que hablar lo que Cristo hace en mí, aún en situaciones extremas, porque las he vivido y ustedes han sido testigos, los que me han acompañado, cómo hemos declarado la palabra en frente de la terapia, creyéndole a Dios, no a lo que los médicos decían. El médico decía estado crítico. Y yo declaré la palabra, establezco el reino de Dios en la terapia intensiva. Y si está establecida la presencia de Dios, ningún ángel de la muerte va a arrebatar una vida de la terapia. Y así fue los días que Ornella estuvo ahí, al contrario, fueron saliendo otros antes que ella ni pacientes que estaban súper mal, pacientes que salían a dar los diagnósticos y le decían, está en la mano de Dios. Una mujer me dijo, que era de un pueblo por acá, me dijo, no, nosotros nos vamos, digo, nosotros nos quedamos acá. Y me dice, pero ¿para qué se quedan si ya no nos dejan entrar? Y yo me quedo acá porque voy a orar. Cada vez que se abre la puerta de la terapia, voy a estar orando, voy a estar guardando la vida de mi hija. Porque ¿acaso ustedes, la gente normalmente no ven a los muertos ahí, le pasan la noche cuando la persona ya está muerta? Y le pasan la noche y están hasta el otro día. ¿Cómo no voy a estar yo acá velando por la vida de mi hija que está ahí adentro? Cuando todavía tiene vida y declarando la palabra
Y así estábamos con Marianela, poníamos la base en los auriculares y caminábamos por el pasillo al frente de la terapia y orábamos y declarábamos la palabra. Y por ahí hasta nos causaba de cierta manera gracia de pensar quizás lo que estaban viendo las cámaras, qué pensaban de nosotros, porque escuchábamos alabanza de guerra, ¿no? Y decía, establezco tu reino. Y yo, en esta ciudad, yo decía, establezco tu reino en la terapia. Decía, lanzo flecha, dispersando, y hacíamos, ¿no? Hacíamos el acto profético, disparábamos flechas. Yo digo, el que veía las cámaras, yo, estas están re locas. No sabía qué hacía la madrugada estas mujeres. Pero nosotros no estábamos locas. Nosotros estábamos librando una batalla. Pared de por medio. Y Dios nos dio la victoria. Así que, hermano, en esta noche le animo a que usted pueda establecer el reino de Dios primeramente sobre su vida, después sobre su familia, sobre su casa, aún en sus amistades, los compañeros, en el trabajo. Y si está solo, que pueda usted hacer de su habitación un altar y establecer la presencia de Dios en la tierra. Eso es para lo que fuimos nosotros convocados, los hijos de Dios. Es lo que Dios espera de nosotros. Esa es la palabra que el Señor había traído en este domingo a mi corazón para compartir con ustedes. Que puedan estar ustedes en este tiempo, en estos días, en esta semana, empezando a analizar cuánto estoy en la presencia del Señor. Estoy los domingos que voy de 6 a 8, 9. Estoy todos los días de la semana en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. En cada cosa en la que me muevo. En cada decisión que debo tomar. ¿Es la voluntad de Dios que yo haga esto? ¿Es la voluntad de Dios que yo vaya a este lugar? ¿Es la voluntad de Dios que tenga este empleo? ¿Es la voluntad de Dios que compre esto? Porque después le echamos la culpa al pobre diablo. Y muchas veces el diablo no tiene tampoco la culpa ahí. Somos nosotros que no hemos escuchado la voz del Espíritu Santo. Así que, iglesia, te animo a que puedas estar en esta semana revisando la presencia de Dios en tu vida. Amén. Le pido que se ponga de pie. Vamos a estar orando.